Matemáticas a tu alcance. Es un placer que esté compartiendo con nosotros el día de hoy y que se haya levantado tempranito para ver su programa Matemáticas a tu alcance. Les recuerdo que este es un programa auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Matemáticas a tu alcance UPN-FM. También nos puede seguir en Instagram y como aparecemos como Matemáticas a tu alcance. También mediante nuestro canal de YouTube como Matemáticas UPN-FM. Aquí usted puede ver los videos que se han transmitido del programa. Y también se puede comunicar con nosotros mediante el correo que aparece en pantalla. También les recordamos de la proyección o del evento importante que son las ferias de juegos que usted puede realizar en sus instituciones. Ahorita veremos en pantalla algunas imágenes. Veamos en ese que está ahorita en pantalla que usted puede poner en práctica su puntería. ¿Y cómo? Mediante algunos conceptos matemáticos. Esta feria de juego fue realizada en el Instituto Pensotti. Veamos ahí qué alegres están los estudiantes disfrutando y aprendiendo al mismo tiempo conceptos matemáticos. Y en la siguiente, ahí podemos ver que nosotros podemos poner en práctica conceptos o formas, patrones, colores. ¿Y cómo puede ser usted? Solo tiene que comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Si tiene algún interés sobre alguna temática en específico, se le pueden llevar juegos de esa parte. Tenemos temáticas en las diferentes áreas, como ser álgebra, geometría, estadística, entre otras. Así que anímese para que usted pueda aprender las matemáticas de una forma divertida. Los invito a que sigan con más de Matemáticas a tu alcance. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de su programa Matemáticas Prácticas. Es un placer nuevamente estar con ustedes. El día de hoy nos va a acompañar el licenciado Arrazola, a quien le damos la más cordial bienvenida, a quien le pedimos que nos diga cuál es el tema que abordamos el día de hoy. Buenos días a toda nuestra audiencia. Les damos la cordial bienvenida a su programa Matemáticas Prácticas. El día de hoy estudiaremos un tema que se aborda en el segundo ciclo de educación básica, particularmente en el sexto grado. El tema que estaremos estudiando el día de hoy corresponde a volúmenes. Bien, como en todos los programas les traemos un interesante problema y el día de hoy pues no es la excepción. Para ello veamos el problema a continuación. Ok, el problema que desarrollaremos el día de hoy corresponde a el siguiente. Hay una pila que tiene una capacidad de 12.000 litros. Si el área del fondo de la pila es de 6 metros cuadrados, ¿cuánto mide la profundidad de la pila? Bien, es interesante el problema. En este caso, como les mencionábamos al inicio, el tema que vamos a abordar de volumen. Pero ¿cómo introducir ese concepto de volumen a los estudiantes sin necesidad de darles una fórmula al inicio? Como en todos los programas, pues les traemos lo que son algunos tips para poderles ayudar. Veamos a continuación el primer tip. Hay un pedazo de queso seco y otro de queso amarillo. ¿Cuál es el más grande? Bien, ustedes tienen dos imágenes ahí de un queso seco y un queso amarillo. Entonces, ¿de qué manera los estudiantes podrían determinar cuál de ellos es el más grande? Una forma de poder resolver problemas de este tipo es dividir el problema en casos más pequeños. Como se puede observar en la imagen, podemos dividir ambos quesos en pedazos pequeños del mismo tamaño. El queso seco, que tiene dimensiones de 3 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho y 3 centímetros de altura, se puede dividir, como se observa en la imagen, en 27 cubitos, es decir, en 27 segmentos más pequeños, ¿verdad? Mientras el queso amarillo lo podemos dividir en 24 cubitos. De esta forma se puede percibir que el queso seco es más grande o particularmente el lenguaje técnico se dice que tiene un mayor volumen. Así es, para seguir dándole más pautas de cómo resolver el problema,
nosotros siempre tenemos un estudiante que nos ayuda a resolver el problema. Y en este caso tenemos a José Manuel Navarro, pues que nos va a ayudar con el problema de hoy, a quien le pedimos que se presente. Hola, buenos días. Mi nombre es José Manuel Navarro, como dijo la licenciada. Soy estudiante de la carrera de Matemáticas, actualmente curso el tercer año y en este momento voy a ayudar a resolver el siguiente problema, el cual es que hay una pila que tiene una capacidad de 12.000 litros. Si el área del fondo de la pila es de 6 metros cuadrados, ¿cuánto mide la profundidad de la pila? Bien, en este momento el estudiante de matemática iniciará el proceso de solución del problema. Nosotros continuamos dándoles algunos tips para ayudarles a resolver el problema y que les sirva de guía para que no tengan mayor problemas a la hora de resolverlo. Veamos a continuación la siguiente gráfica. Volumen. La definición conceptual de volumen es la medida del espacio que ocupa cualquier cuerpo u objeto. Para encontrar el volumen del cubo que se observa en la figura, se usa la longitud de los lados de la base y la altura. La fórmula del volumen de un cubo es volumen igual al lado por altura. Para un prisma rectangular se calcula de forma similar, solo que la diferencia es que la base puede variar, no tiene por qué ser la misma. Entonces el volumen de un prisma regular es el área de la base por la altura. Bien, en la gráfica anterior nos daban a conocer el concepto de volumen, que es multiplicar lo que es la altura, el largo y el ancho, en este caso en relación al cubo, pero también nos daban lo que es las fórmulas para encontrar el volumen de un prisma, si nos puede ayudar a recordar cuáles son. La fórmula del volumen, cuando no es un cubo, simplemente se calcula como el área de la base por la altura, cuando es una figura regular. Así es muy interesante que el estudiante se vaya familiarizando con estas fórmulas, las cuales no se deben dar desde un inicio. Si ustedes se fijaron en el primer ejemplo que se dio, se inició dando ideas de cómo ellos podrían llegar a esa forma. Veamos a continuación la siguiente gráfica que les va a dar un panorama general de cómo nosotros podemos hacer conversiones, ¿verdad?, de unidades. Para expresar la medida del espacio de un cuerpo grande se usa como una unidad oficial el volumen de un cubo, cuyo lado mide 1 metro. Esta unidad de volumen se llama metro cúbico y se simboliza por M. Pero podemos utilizar otras unidades de medición para representar el volumen, como 1 metro igual a 100 centímetros. Ahora bien, si lo convertimos, digamos, a unidades cúbicas, nos quedaría lado por altura con un valor de 100 por 100 por 100 y eso sería igual a 1.000.000 centímetros cúbicos que nos estaría dando lo que es el volumen. Pero también podemos convertir de litros a centímetros cúbicos y lo podemos ver ese proceso multiplicando el valor de lo que es la altura, el ancho, o sea, los 3 lados nos quedarían la 10 por 10 por 10 y eso es igual a 1.000, lo que significa que 1 litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos. Correcto. Como nosotros podemos observar, no hay una medida estándar para lo que es calcular volúmenes. En la diapositiva anterior se observaba que podíamos medir el mismo volumen, representarlo de 3 formas distintas, en metros cúbicos, en centímetros cúbicos y en litros. Habrá en algún momento, según lo que nos estén pidiendo, a hacer esas conversiones. Y es importante que nosotros sepamos o que los estudiantes sepan cómo hacer esas conversiones, irlo haciendo uno a uno con cada uno de los ejemplos, bueno, que en el libro de texto de Prometán se les plantea. Veamos a continuación la siguiente gráfica que va a ayudar a concretizar este tema de lo que es el volumen y las conversiones. En esta gráfica se puede observar un ejemplo. En un recipiente como el dibujo de la derecha, se depositó agua hasta que llegara a una altura de 10 centímetros. ¿Cuántos litros de agua se depositaron? Para resolver este ejercicio,
Primero se debe calcular el volumen del agua en centímetros cúbicos, ya que las dimensiones del recipiente aparecen en centímetros. Recordando que el volumen es largo por ancho por altura, podemos calcularlo de esta forma. El volumen del agua depositada en el recipiente sería 10 centímetros de altura por 50 de largo por 20 centímetros de ancho, dando un total de 10.000 centímetros cúbicos. Ahora, recordando las conversiones, 1 litro era equivalente a 1.000 centímetros cúbicos. De esta forma, el volumen del agua, que es de 10.000 centímetros cúbicos, lo podemos convertir a litros, como se muestra en la diapositiva, y tenemos que se vertieron 10 litros de agua en el recipiente. Muy interesante la información que se presentó en la gráfica. Creo que ya nuestro estudiante José Manuel Navarro ya nos tiene lo que es la respuesta al problema, a quien le pedimos en este momento que nos explique cuál fue su desarrollo. Bien, si volvemos al problema otra vez, vemos y observamos cuáles son los datos que nos proporcionan. Nos dice que tiene una capacidad de 12.000 litros y que el área del fondo es de 12 metros. Ahora bien, ¿cuál es nuestra incógnita? Es de que cuánto mide la profundidad de la pila. La profundidad es lo mismo que, digamos, la altura, y tenemos el área que mide 6 metros. Y para ello, como explicaban anteriormente, teníamos que hacer una conversión, la cual es la siguiente, que 1 metro equivale a 100 centímetros y que 1 metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. También de esta tenemos que 1 litro es igual a 1 metro cúbico. Haciendo este tipo de conversiones, nosotros llegamos a la siguiente, que 12.000 litros es igual a 12 metros cúbicos. Teniendo esto y valiéndonos de esta siguiente, de que la altura es igual al volumen entre el área de la base, solamente sustituimos. Que tenemos que el volumen es de 12 metros cúbicos y el área de la base es de 2 metros. Y simplemente hacemos la división y obtenemos que la altura es de 2 metros. Bien, muy interesante la explicación que nos ha dado José Manuel, pero hay un detalle, ¿verdad?, que hay que agregar, si nos puedes ayudar en ese sentido. Hay una pequeña observación, no precisamente es un error, sino tal vez un descuido en la conversión de las unidades. En la tercera línea en rojo se observa que 1 litro es a 1 metro cúbico. Ahí la conversión correcta es 1.000 litros es igual a 1 metro cúbico, pero el desarrollo del problema es el adecuado, ¿verdad? La forma correcta de hacerlo es esta, convertir primero de metros cúbicos a centímetros cúbicos y posteriormente de litros a metros cúbicos, ¿verdad? Para así tener una respuesta correcta de 2 metros. Entonces, al final se puede concluir que la profundidad de la pila, que es lo que nos preguntaba, es de 2 metros. Bien, esperamos que el problema que les traímos de hoy haya sido de interés y que todos hayan coincidido con la respuesta que nosotros les presentamos en este programa. Les invitamos a que continúen con nosotros en la sección Innovaciones Didácticas. Hasta pronto. Matemáticas a tu alcance.